La llamada de socorro había sido débil, apenas más que un susurro contra el vacío cósmico, una súplica desesperada de un mundo moribundo. Ignorado por todas las grandes potencias de la galaxia, el mensaje era simple. Somos bajo ataque. Nuestras ciudades arden, nuestra gente cae, por favor ayuda. Nosotros no vinimos. El dominio Ars había invadido sin piedad una brutal raza de... Los conquistadores arrasaron el mundo indefenso como una tormenta de fuego y acero. Sus buques de guerra sobrevolaron ciudades, que desatan la destrucción. Sus soldados marchan por las calles, ejecutando a cualquiera que se atreviera a resistirse al planeta. Una vez conocido como Ben, 4 estaba condenado a ser solo otro nombre borrado de los mapas estelares. Su gente esclavizada o exterminaron al Consejo Galáctico. Escucharon el llamado y no hicieron nada. Murmuraron sobre complicaciones diplomáticas, tratados de no interferencia sobre bajas aceptables con las que no se arriesgarían a una guerra el ARX para un mundo que no tenía ningún valor estratégico, y por eso la galaxia se volvió está de vuelta. Pero se habían olvidado de algo. Ven 4 no era un mundo cualquiera. Era una colonia humana. Y la humanidad nunca dejó caer su propia flota de ataque. 500 naves de guerra salieron del hiperespacio en perfecta formación. Una fuerza que no debería haber existido. El Consejo había creído que la humanidad era débil, fracturada, incapaz de reunir tal fuerza, pero los habían subestimado. El buque insignia de la flota indomable, un monstruoso acorazado repleto de armas, lideró la carga, y en su timón se encontraba el almirante Elias Vance, su expresión tallada en piedra, su voz tranquila, mientras emitía la orden que cambiaría todo. Comenzar el bombardeo orbital. Déjenlo sentir lo que es como estar en el lado receptor. Los 4 cielos de BN estallaron en fuego. Los ARCs nunca habían temido a la humanidad. Los habían visto como advenedizos primitivos, y los imprudentes son más adecuados para morir en los límites del espacio que para hacer la guerra contra un imperio. Se equivocaron. La humanidad había pasado siglos luchando entre ellos, perfeccionando el arte de la guerra, de una manera que ninguna otra especie había logrado. El Consejo había desalentado las invasiones planetarias masivas y la guerra total. La humanidad había ignorado esas reglas. Habían construido naves para una pelea que esperaban que nunca llegara, pero se habían preparado. De todos modos, y ahora esa preparación estaba dando sus frutos. El riel del indomable. Los cañones rugieron enviando proyectiles del tamaño de edificios hacia las naves capitales del hacha. Desgarrando escudos y armaduras como corbetas humanas de papel, juraron proteger al enemigo. Formaciones que se entrelazaban entre sus pesadas naves y las destripaban con ataques de precisión. Las cápsulas de desembarco llovían, como estrellas fugaces, cada una con soldados vestidos con trajes hexos y sus armaduras. Diseñados para soportar lo peor que la galaxia tenía para ofrecer, aterrizaron en el calles de ciudades en llamas, y no se detuvieron. El ARX esperaba que fueran lentos. Estar agobiados por su armadura más pesada, dijeron que se movían como demonios atacando, avanzando rápido y con fuerza a través de las líneas enemigas, con una eficiencia implacable. La humanidad luchó como una especie que había pasado toda su existencia librando una guerra. La batalla se prolongó durante horas hasta que el último buque de guerra ATHX intentó huir. Era demasiado tarde. La humanidad los había rodeado, y no dejaba escapatoria al almirante Vance. Observó cómo el buque insignia enemigo ardía en el vacío mientras su casco se rompía. No sonreía. No había alegría en la guerra, solo deber para la gente de Ben, porque habían sido abandonados, dejados morir, pero no por la humanidad. Nunca por la humanidad, porque cuando uno de los suyos gritó pidiendo ayuda, la humanidad respondió, y vinieron con él fuego que siguió a la batalla, dejó los cielos sobre la Feta 4 llenos de restos quemados, cáscaras de Arak. Los buques de guerra flotaban en el vacío. Los restos destrozados son un sombrío testimonio de la respuesta de la humanidad sobre el terreno. Los incendios aún edificios humeantes reducidos a escombros.
cuerpos tanto humanos como hachas esparcidos, como muñecas desechadas. El almirante Elias Vance se separó en el puente del Indomable mirando fijamente paisaje en ruinas, bajo sus puños apretados a los costados. La victoria había llegado pero a un costo de miles de colonos. Murieron antes de Minas Tirith que llegara la flota, ciudades enteras. Se había planteado que el ARX se había asegurado de que incluso en la derrota salieran cicatrices. Almirante una voz interrumpió sus pensamientos. Era el capitán Lea Monroe. Su segundo, en los equipos de tierra están asegurando, la resistencia de los últimos prisioneros del ARX ha cesado. Vance asintió con la cara ilegible. Bajas pesadas. Señor ambos militar y civil, exhaló lentamente el costo de la guerra. Siempre fue sangre, pero eso no significa que tuvo que ser en vano, abrir un canal a todos los colonos sobrevivientes. Vance ordenó un momento después. Su voz se transmitió a través de las ruinas. Planeta, este es el almirante Elias Vance de la flota de defensa Terán. Los AXS son derrotado, tu casa es tuya. Una vez más vinimos, porque nadie más lo haría, porque la humanidad no abandona a los suyos. Lloramos a los muertos, pero defendemos a los que nos rodean. Viviendo y Alar X hizo una pausa con su voz fría como acero. Pensaste que nadie vendría. Te equivocaste, y nunca lo olvidarás. Este día, en la superficie, los sobrevivientes se tambalearon, desde los refugios subterráneos y edificios medio derrumbados. Sus rostros ensucian sus ojos, huecos por el cansancio. Algunos lloraron, otros simplemente se quedaron mirando con incredulidad la visión de los soldados teranos, patrullando las calles, no como conquistadores, sino como liberadores. Una joven no mayor más de 10 años agarró la mano de su madre mientras observaba a un escuadrón de soldados limpiar los escombros de un edificio derrumbado. Escuela. Uno de ellos, su armadura rayada y abollada por la batalla, se arrodilló a su lado. Sacando una barra de raciones de su mochila, chico, dijo bruscamente entregándosela. Ella dudó y luego lo tomó. ¿Son ellos? El soldado se fue y miró al cielo donde aún ardían los restos del enemigo. Sí, dijo que se habían ido. Por primera vez en semanas sonrió. Pero la lucha de la humanidad no había terminado en la oscuridad. En los rincones de la galaxia, el dominio ATX se tambaleó por su inesperada derrota. Nadie los había golpeado, nunca tan fuerte. Antes nunca les había hecho sangrar tanto y ahora su alto mando estaba sentado. Silencio atónito al ver las imágenes de su flota en llamas, sus caídos soldados. No se suponía que fueran capaces de esto. Uno de los señores de la guerra murmuró que no se suponía que les importara. Otro gruñó. El consejo ignoró la colonia. Asumimos que los humanos lo harían. También el señor de la guerra supremo, una figura imponente con fríos ojos negros, se inclinó. Adelante. Entonces asumimos mal que su voz era baja. La humanidad peligrosa no es la especie débil y dividida que creíamos que venía cuando nadie más lo hizo, y vinieron con fuego y venganza. Un silencio se extendió por el cámara. Entonces debemos preparar. Uno de los señores de la guerra dijo, porque si hicieran esto para una sola colonia, ¿qué harán si los empujamos más allá de los dedos del señor de la guerra supremo? Enroscado en un puño volverán sus ojos ardían con algo entre furia y admiración. Y esta vez debemos ser listos. Los fuegos de BN4 apenas se habían enfriado cuando los primeros susurros de guerra comenzó a extenderse por toda la galaxia. La noticia de la intervención de la humanidad envió ondas de choque a través de consejos de guerra de salas políticas y corredores de poder ocultos que nadie había esperado. Para que actuaran, nadie había creído que tuvieran la fuerza, la voluntad o la crueldad para lanzar un ataque tan decisivo, pero la humanidad no solo había respondido, sino que había aniquilado a la fuerza de invasión ARX dentro del gran salón de la galaxia. Se había convocado una sesión de emergencia del Consejo, y los representantes de las principales especies de la galaxia se encontraban sentados con inquietud. Silencio, mientras las imágenes de la batalla por la Beta 4 se reproducían.
En la pantalla central la destrucción fue absoluta, la flota del hacha que se esperaba que fuera destruida. Aplastar la colonia con facilidad había sido destrozada con una eficiencia aterradora. Esto es una locura. El canciller Valin de la Unión. Zephyr murmuró frotándose la frente escamosa. ¿Cómo hicieron esto? No deberían. Han tenido los números, la tecnología que hicieron. Una voz profunda interrumpido. Todos los ojos se volvieron hacia el representante de Arex y señor de la guerra Citan su oscuro. Sus ojos ardían con una rabia apenas contenida. Su especie nunca había sufrido algo así. Humillación, los Terin fueron subestimados. Cian gruñó: un error, eso no se repetirá. Un murmullo de inquietud se extendió por la cámara. El Arex Dominion fue una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia conocida. Si estuvieran planeando una represalia por la guerra, que lo que se siguió, podría romper la frágil paz que el Consejo había mantenido durante siglos. No seamos consejeros apresurados. Orvis de la Alianza Ciari dijo con cuidado que tal vez esto era una anomalía, único caso de agresión humana provocado por el ataque a su colonia. Sabemos desde hace mucho tiempo que son protectores emocionales de sí mismos, pero esto no significa que sean una verdadera amenaza para el futuro. Equilibrio de poder. El labio de Cian se curvó con disgusto. Eres un tonto. Si crees que él se quejó. Mira lo que hicieron. 500 buques de guerra, soldados en números, que hicimos no creían que estuvieran poseídos. Nos aplastaron. Y cuando hablaron con los sobrevivientes, su almirante dejó en claro que esto era solo el comienzo. La cámara quedó en silencio. Luego lentamente una voz habló. Desde él, las sombras se han estado preparando para la guerra. Cada cabeza se volvió hacia el alto orador. Lutan de la coalición Ben dio un paso adelante. Los Ben eran una especie antigua. Eran personas conocidas por su larga memoria y sus cuidadosas estrategias. Habían observado a la humanidad más de cerca que la mayoría. Pensábamos que eran caóticos. Luan continuó entrecerrando los ojos. Desorganizado, demasiado ocupado, peleando entre ellos para ser una amenaza. Pero estábamos equivocados. Hizo un gesto hacia el pantalla, donde el indomable flotaba sobre BN4 como un silencioso guardián. No están fracturados. Están unidos, no. Dudaron en actuar y no pidieron permiso. Esto no es señal de un raza débil. Un tenso silencio se extendió entre los miembros del Consejo. Finalmente, el canciller. Bien, exhaló bruscamente. Y entonces debemos preguntarnos. Una pregunta, murmuró una que determinará el futuro de esto. Galaxia miró alrededor de la habitación. Estoy cargado de miedo tácito. ¿Son los humanos nuestros, aliados o nuestra perdición regresa a Ben 4? Los supervivientes. Los colonos trabajaron junto a los soldados teranos para reconstruir lo que había sido el almirante perdido. Vance se encontraba en el borde de la ciudad en ruinas mirando al cielo, donde la flota Terran aún mantenía posición. Esta no será la última vez que hagamos esto, dijo el capitán Monroe. A su lado Vance asintió con la cabeza. No lo hará. Ella dudó. ¿Qué piensa el Consejo? Lo hará. Exhaló lentamente. Debatirán, dudarán, se mentirán a sí mismos. Fingiremos que aún somos una especie pequeña e insignificante. Entonces, finalmente se giró para mirarnos. Su expresión es dura, pero el ATX no esperará. Ellos lo harán. Regresan más fuertes, más enojados, y esta vez no solo atacarán a una colonia. Monroe se tragó la tierra. Vance no necesitó responder. Ambos sabían la verdad. BN4 había sido la chispa. El fuego venía de la guerra. Tambores del dominio ARX latía en la oscuridad del espacio desde los restos destrozados de los supervivientes de su flota. Regresaron a su mundo natal llevando un mensaje de humillación. Y el señor de la guerra vengador. Cian se paró ante el gran cónclave del dominio con su cuerpo aún. Lleva las heridas de Ben porque su orgullo sangra mucho peor que el suyo. Carne. Nos equivocamos acerca de la humanidad. Gruñó su voz haciendo eco a través de la sala de guerra.
Pensamos que eran débiles. Pensamos que no vendrían, lo hicieron y lo hicieron. Trajeron consigo un fuego como nunca antes habíamos enfrentado. Un murmullo se extendió por ellos señores de la guerra, se reunieron ante él. Los Araks se enorgullecían de ser conquistadores invictos durante siglos. Pero ahora las mismas estrellas susurraron sobre su fracaso. Una figura imponente dio un paso adelante. El gran señor de la guerra Vatan, líder supremo de los dominios, su sola presencia fue suficiente para silenciar la habitación. Miró a Setansu. Expresión es ilegible. Regresas en desgracia, dijo Vatan. Pero la desgracia no es lo mismo. ¿Qué derrota? Dime, señor de la guerra. ¿Aprendiste? Son apretó los puños. Sí, alto señor de la guerra. Respiró lentamente. Los subestimamos. Su tecnología no son tan primitivos como creíamos. Sus estrategias no son tan imprudentes como asumimos. Y lo peor de todo es su mandíbula. Apretados. No tienen miedo de nosotros, Vatan. Permaneció en silencio por un largo momento. Y luego lentamente habló bien. La habitación se calmó. El miedo crea enemigos débiles. El alto señor de la guerra continuó. Preferiría enfrentar a un enemigo que lucha contra un enemigo que sangra, un enemigo que nos hace más fuertes. Su mirada oscura recorrió. Ellos señores de la guerra se reunieron, pero deben comprender su lugar. La humanidad ha hecho su movimiento. Su voz bajó a un gruñido peligroso. Ahora hacemos el nuestro. Sran se enderezó y luego autorizó a Warbathan a sonreír lentamente. Depredador. Cosa que aún no se había hecho, se volvió hacia un mapa hueco cercano donde se encontraban los sectores del espacio. Parpadeaba en azules y rojos brillantes. La humanidad lucha con la emoción. Él reflexionaron que responden cuando los suyos se ven amenazados. Así que no amenazaremos a sus colonias. Iremos a por la garganta. Les hará temer por el mundo natal que protegen. El señor de la guerra se endureció comprensión. Amanecer en sus ojos, tierra en el extremo más alejado del espacio. Teranel almirante. Elías Vance se encontraba en el puente del Indomable, observando cómo llegaba la primera ola de refuerzos a la flota. Estaba creciendo, rápidamente. La humanidad se había estado preparando para la guerra mucho antes de Ben 4. El momento en que el Consejo Galáctico los abandonó, en el momento en que las principales potencias de la galaxia los descartaron como insignificantes. La humanidad sabía que este día llegaría, y por eso habían construido en secreto. Construyeron buques de guerra bajo el pretexto de una expansión defensiva. Habían diseñado armas que el resto de la galaxia nunca había visto, que habían entrenado soldados para una guerra que nadie creía que pudieran luchar. Vance se dirigió al capitán Monroe. Informe de Estado 20. Buques de guerra adicionales llegaron de los astilleros marcianos esta mañana y dijo que los estamos integrando a la flota. Ahora las fuerzas terrestres están pasando por las rotaciones de entrenamiento. La moral está alta. Todos saben lo que viene. Vance sintió. Todos lo sintieron. Tensión en el aire. La calma antes de la tormenta. La humanidad había hecho su movimiento ahora. Estaban esperando el contraataque y vendría. ¿Crees que golpearán el exterior? ¿Colonias de nuevo? Monroe preguntó. Vance negó con la cabeza, exhaló lentamente sus ojos oscuros. Si yo fuera ellos, iría directo a la tierra. La expresión de Monroe se endureció entonces. Necesitamos estar preparados. Vance se volvió hacia la enorme ventana y observó cómo la flota se preparaba. Estaríamos preparados porque cuando llegara el hacha, la humanidad les mostraría lo que realmente es la guerra. Significaba que la flota de invasión Atax se movía como una tormenta silenciosa a través del vacío. Enormes naves de guerra que ocultaban las estrellas mientras avanzaban hacia su objetivo, la Tierra, que el dominio no había enviado. Los grupos de asalto esta vez no habían venido en busca de recursos o colonias en los márgenes, habían venido para acabar con la humanidad. Antes de que pudieran convertirse en una verdadera potencia galáctica, el alto señor de la guerra Vatan estaba a bordo.
el puente de su buque insignia, el eclipse del dominio, observando cómo su flota navegaba. A través de la fría extensión del espacio, su expresión era tranquila, pero debajo de ella ardía de hambre por la hora de la retribución. Le pidió al objetivo 3 días estándar uno de sus oficiales, informó que se detectaron formaciones de flota humana en el sistema de Saúl. Se están preparando para la guerra. Batan sonrió. Que se preparen oscuramente. Esto no sería una simple batalla. Esto sería un exterminio. En la Tierra, los cielos estaban llenos de movimiento orbital masivo. Las plataformas se llenaron de actividad mientras los acorazados se cargaban con los suministros finales. Los cazas gritaban en el aire. Cielo en formaciones apretadas que se entrelazaban entre imponentes rascacielos que habían sido transformadas en posiciones defensivas de último recurso. La humanidad había visto venir esto, y estaban listos. El almirante Elias Vance se encontraba en la sala de guerra debajo de los Estados Unidos Centro de Comando Terran en Ginebra, que rodea a Ed, con proyecciones holográficas de la flota ARX entrante. El enemigo era enorme. 2000 buques de guerra, innumerables naves de ataque y suficientes. La potencia de fuego para reducir la tierra a polvo. La habitación estaba tensa. Oficiales de alto rango, los generales y líderes políticos, estaban todos alrededor de la mesa, observando cómo el Partido Rojo, oleada de barcos enemigos que se acercaron al presidente Alan Graves, rompió el silencio. ¿Cuál es nuestra mejor estimación? La voz del almirante Vance era firme, pero son sombríos. Nos superan en número 3-1. Sus naves son más grandes y están mejor blindadas. Y tienen un mayor gasto de energía. Un murmullo se extendió por la habitación. Pero no tienen nuestra tecnología, continuó Vance, no tienen nuestras tácticas y, sobre todo, no tienen nuestras. Will Graves asintió lentamente. Entonces, ¿qué pasa? Plan Vance dio un paso adelante con la mirada fija en el enemigo que se aproximaba. Formación, en la que los atraemos. Les hacemos creer que están ganando. Señaló hacia los planetas exteriores del sistema del alma. Nos desmayamos. Una defensa. Desesperada en Júpiter les damos sangre, pero no nos rompemos cuando avanzan. Rompemos la trampa. Cerró un nuevo holograma que apareció parpadeando. Grupos de batalla teranos ocultos. Oculto en el lado oscuro de la luna, enterrado bajo la superficie de Marte, esperando en el espacio profundo, más allá del sistema, cuando comprometen sus fuerzas al impulso final, hacia la Tierra cortamos su retirada. Vance dijo con su voz como acero. Lo haremos convertir el alma en un cementerio, vendrán esperando. Conquista encontrarán, aniquilación. La sala quedó en silencio por un momento y luego, lentamente el presidente Graves asintió. Y luego les diremos, el infierno. 3 días después entró la flota ARC. El sistema SA y la humanidad estaban esperando que la armada ATHX irrumpiera en el SA-sistema, como un maremoto de muerte. La inmensidad de su flota era un espectáculo. La galaxia rara vez había visto 2000 naves de guerra, innumerables naves de apoyo y planetarias, armas de bombardeo capaces de convertir la Tierra en ruinas fundidas, desde el puente del eclipse del dominio, el alto señor de la guerra. Baratán observó cómo sus fuerzas arrasaban más allá de los gigantes, Gast, los puestos avanzados primitivos teranos estacionados en las lunas de Júpiter, fueron destruidos en instantes. Sus defensas se derrumbaron bajo el puro poder de los dominios. La resistencia a la potencia de fuego es débil, informó uno de sus oficiales. Las fuerzas de Terán están retrocediendo hacia Marte. Batan exhaló con diversión. Bueno, él murmuró. Déjenlos correr. Déjenlos sentirse impotentes ante nosotros. Pero mientras su flota avanzaba más profundamente el sistema, una sensación incómoda se arrastraba por los bordes de su mente. Algo andaba mal con los humanos. Estaban contraatacando, sí, pero no de la forma que él esperaba. No estaban haciendo una resistencia final en Júpiter o Marte. No estaban lanzando toda su flota a una desesperada batalla de último momento. En lugar de eso, se retiraban de forma ordenada y calculada, con escaramuzas justas para frenar el avance de la IA antes de
Retrocediendo de nuevo, los ojos de Batan se entrecerraron. No estaban al retirarse, lo estaban atrayendo hacia el lado oscuro de la luna. Dentro del centro de comando oculto de la Estación de Defensa Lunar, Aegis Almirante Elias Vance permaneció con los brazos cruzados observando cómo se desarrollaba la batalla en tiempo real. En 1900, ese momento, los ARCs estaban haciendo exactamente lo que necesitaba que hicieran. El capitán Monroe se puso de pie. A su lado, mientras escaneaba la lectura táctica, decía que estaban presionando con fuerza. Hemos perdido. Los puestos de escucha externos, algunos de nuestros puestos avanzados en el cinturón de asteroides, se han apagado. Pérdidas aceptables. Vance respondió. Con frialdad, sus ojos se fijaron en el enorme conjunto rojo que representaba al enemigo. Flota, son dos concentrados en la persecución. ¿Creen que estamos corriendo? Monroe asintió, y cuando se acercan demasiado, los labios de Vance se curvan en una sonrisa sombría, y cerramos la puerta. Horas después, el ARX alcanzó la órbita de la Tierra, y el planeta estaba ahora frente a ellos. Bañadas de azul y verde, sus ciudades brillan como joyas en la oscuridad del espacio. El mundo natal de la humanidad, el premio Batan, lo miró fijamente y una lenta sonrisa se formó en su rostro. Se acabó. Declaramos que comienzan los preparativos del bombardeo orbital y quemamos este mundo hasta convertirlo en cenizas. La cubierta de mando entró en actividad y se emitieron órdenes fijando los sistemas en ciudades clave. Nueva York, Londres, Pekín, Moscú. En cuestión de minutos la flota llovería fuego sobre entonces la alarma gritó. ¿Qué es esto? Ladró un oficial. Batan se giró bruscamente hacia la pantalla táctica y sus ojos se abrieron de par en par cuando cientos de naves de guerra Terran surgieron de la pantalla. Posiciones ocultas detrás de la Luna, Marte y el espacio profundo, más allá de Plutón se habían retirado. Habían estado acechando imposible a alguien. Gritó una voz, cortó el puente profundo y frío, y la pantalla hueca parpadeó. Y de repente, el almirante Elias Vance estaba mirando fijamente al señor de la guerra Arax por el que caminabas. Justo en ella, la flota humana abrió fuego, y la batalla por la Tierra había comenzado. El vacío del espacio se encendió con la furia de 1000 hijos. En el momento en que la trampa fue la humanidad surgida, golpeó con precisión despiadada desde detrás de la Luna, desde las sombras de las profundidades del espacio. Las naves de guerra lanzaron sus armas hacia Marte. Desatados en un cataclismo de fuego y destrucción, los buques de guerra de AAC quedaron atrapados en las formaciones de batalla cerradas, fueron destrozadas antes de que pudieran reaccionar. Conductores en masa los cañones de riel y las lanzas de plasma. Atravesaron sus gruesos agujeros como si estuvieran hechos de papel. Enjambres de cazas estelares terrestres se lanzaron a través del caos deslizándose entre los enemigos. Defensas, y lanzar cargas útiles de proyectiles hipercinéticos directamente a los débiles. El almirante Elias Vance observaba desde el puente del Indomable, su expresión fría como una piedra en el campo de batalla. Desplegados están tratando de reposicionar al capitán Monroe. Dijo que sus dedos bailaban, a través del mapa hueco. Los golpeamos demasiado rápido, están luchando. No lo suficientemente rápido, respondió Vance. Mantén el presión sin piedad en el campo de batalla. La flota ARX se tambaleó el alto señor de la guerra. Batan apretó sus colmillos, mientras el eclipse del dominio se estremecía violentamente. Chispas volando por la cubierta de mando. Informan que rugieron varias naves capitales destruidas. Estábamos siendo flanqueados por los humanos que estaban esperando. La mente de Van se aceleró. Esta no era la defensa desesperada de un anuncio en esta especie. Fue una contraofensiva planeada, con una precisión escalofriante. Los subestimamos, gruñó agarrándose a la barandilla. Pensamos que eran débiles. Ese fue nuestro error, pero los errores pueden ser corregidos. Retira el segundo y tercer grupo de batalla. Ordenó reagruparse y avanzar. Aplastar sus flancos,
Romper su cerco sus señores de la guerra vacilaron. Pero alto señor de la guerra, nuestra retirada está cortada. Una lenta sensación de hundimiento se instaló en las entrañas de Baján y se volvió hacia el táctico. La flota de la humanidad había maniobrado alrededor de ellos con una velocidad aterradora. Las rutas de retirada habían desaparecido. Sus fuerzas estaban rodeadas. La comprensión lo golpeó como un martillo. Esto no era solo una batalla. Esta fue una ejecución en todo el campo de batalla. Los buques de guerra Terran presionaron el ataque sin dar cuartel a bordo. El indomable Vance observó cómo la flota enemiga vacilaba y sus formaciones se rompían. Sus naves dispararon salvajemente, desesperadamente, tratando de forjar una ruta de escape que ya no existía. Existía, esto es todo. Monroe dijo que habían terminado. Vance asintió y activó el comunicaciones de toda la flota. Todos los barcos se conectan a voluntad. Una última oleada de salvas de misiles y descargas de cañones de riel impactó contra el dominio. La flota de enormes acorazados AX fue en su día un símbolo de su imperio imparable. Fueron destrozados, uno por uno, reducidos a escombros a la deriva en el buque insignia de Boyd Bajan, el Eclipse de Dominio. Fue el último en caer mientras su casco en llamas giraba en espiral hacia la atmósfera de la Tierra en su punto final. La transmisión resonó en la oscuridad. Deberíamos haberlos matado antes de que se convirtieran en una amenaza. Y luego, con una explosión final, los últimos restos de la flota de invasión, ARX, dejó de existir. La humanidad había ganado, y la galaxia nunca volvería a subestimarlos. Los restos de la flota ARX quedaron a la deriva. Sin vida en el vacío, un cementerio silencioso de metal retorcido y destrozado. Los buques de guerra de la otrora poderosa armada, que había venido a borrar a la humanidad, habían sido completamente destruido en la tierra. Los vítores estallaron en cada ciudad, en cada búnker, en cada ejército. La gente del centro de comando salió a las calles ondeando banderas y abrazando a desconocidos, llorando lágrimas de alivio y victoria. Desde las salas de guerra subterráneas, de Ginebra hasta las estaciones orbitales que apenas habían sobrevivido a las escaramuzas iniciales, el mensaje era: la misma humanidad había vencido, pero en el puente de los indomables. El almirante Elias Vance no estaba celebrando, se quedó inmóvil. Mirando la pantalla táctica, su mente aún procesaba lo que acababa de suceder. El dominio era poderoso, despiadado e implacable, y ahora habían sufrido la peor derrota de su historia. El capitán Monroe se acercó con cautela. «Señor, la batalla ha terminado. Lo hicimos». Vance exhaló y apretó la mandíbula. «No», dijo en voz baja, «ganamos. La guerra apenas comienza». Monroe frunció el ceño. «¿Crees que vendrán?» Vance se volvió hacia ella con una expresión sombría. «Acabamos de humillar a uno de los imperios más fuertes de la galaxia. No dejarán que esto siga así». Miró los restos del naufragio. La próxima vez que la flota de Arax dijo que no, solo enviarán una fuerza de invasión. Se reunió con Monroe por ojos. Enviarán todo más allá del sistema Saúl, al hogar del dominio. Mundo de Saran. La noticia de la catástrofe había llegado a la sala del trono del Alto Consejo de ARX. La sala estaba vasto y oscuro, bordeado de imponentes estandartes de conquistas pasadas en su centro. Estaba sentado el Primarch del dominio, el gobernante supremo del ARX. Sus 6 ojos dorados brillaban tenuemente, mientras escuchó la voz temblorosa del señor de la guerra que había sobrevivido a la batalla. Lucharon como ningún otro. «Alguna vez nos hemos enfrentado al señor de la guerra», tartamudeó. «Sus estrategias, su ferocidad fue como si supieran cada movimiento que haríamos antes de que llegara a las garras de Primarch». Golpeó su trono de piedra. «¿Y qué pasó con el alto señor de la guerra, Batam?» El señor de la guerra dudó y luego se inclinó. «Su cabeza habló, muerto, mi señor». Su flota se fue en silencio. Los señores de la guerra reunidos se movieron inquietos esperando la reacción del primarca, y luego, lentamente, el gobernante de
Latex Dominion rose desde su trono. Su imponente figura proyectó una sombra sobre el cámara, su presencia sofocando su aura de poder innegable, que durante siglos ninguna especie se había atrevido a enfrentarse al dominio. Pero ahora la humanidad había destrozado esa ilusión. Pensaban que nadie vendría. En su ayuda el Primark dijo, su voz como trueno lejano. Ellos creyeron estaban solos. Pero cuando llegamos a conquistarlos, sus 6 ojos dorados ardían. La brillante armada más poderosa de la tierra llegó con sus garras apretadas en puños. Muy bien, si es guerra lo que desean, se volvió hacia sus reunidos. Señores de la guerra. Su voz un susurro que retumbó por la cámara como una tormenta. Entonces les traeremos la extinción. La guerra por la supervivencia de la humanidad apenas había comenzado. Las celebraciones en la tierra duraron días, pero el almirante Elias Vance no tuvo tiempo de disfrutar de la victoria. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar dentro de los Estados Unidos. Teranel, centro de comando en las profundidades de Ginebra, con pantallas holográficas parpadeando, mostraba inquietantes informes de inteligencia de las sondas de largo alcance, y los exploradores del espacio profundo contaron una historia aterradora. El ARX, Dominion, estaban en movimiento. Interceptamos sus transmisiones, dijo el teniente Kido, el jefe de Tarrant Inteligencia. El Alto Consejo del Dominio está furioso porque nos han declarado un ser cósmico, una plaga que debe ser erradicada. Vance se cruzó de brazos, de expresión ilegible. ¿Qué estamos mirando, Kaido? Tocó un comando en la mesa hueca, y una nueva flota se materializó en la proyección. No se parecía a nada que hubieran visto antes. El dominio no solo está enviando a otro. La fuerza de invasión Kido dijo sombríamente que están movilizando a toda su fuerza de guerra. La máquina hizo que la sala se quedara en silencio. Cientos, no miles, de buques de guerra mucho más allá de lo que la humanidad acababa de luchar contra dreadnoughts del tamaño de ciudades, plataformas de asedio, capaz de destruir continentes enteros, armas tan avanzadas que incluso las mejores minas del sistema Saúl podrían. Apenas los comprendo. Esto es una gran escala. La campaña de erradicación, dijo el capitán Monroe, que ya no solo quieren conquistarnos, sino que nos quieren. La mandíbula de Vance se tensó. Había esperado represalias. Había esperado venganza, pero esto fue un genocidio en ciernes. El presidente Alan Graves estaba de pie. Al frente de la sala respiró hondo. ¿Cuáles son nuestras opciones? La voz de Vance era baja pero firme. Lucharemos. Graves entrecerró los ojos. ¿Podemos ganar? Vance volvió al mapa hueco. Las probabilidades eran imposibles. 3.000 Dominion buques de guerra contra los restos maltrechos de la flota de la Tierra. Y, sin embargo, cuando miró las caras alrededor de la mesa, no vio nada. Solo teme. Desafío. Exhaló. No necesitamos ganar, dijo, que solo necesitamos hacer que se arrepientan de haber cruzado la galaxia, con la armada más grande del mundo. La historia comenzó su marcha hacia la Tierra, a su timón, a bordo del Heraldo, tote de extinción se encontraba el Primark del dominio mismo. Miró a lo lejos. Estrella sus 6 ojos dorados llenos de furia fría. Dejaron que los humanos reunieran. Sus flota murmuró. Déjenlos creer que tienen esperanza. Sus garras se flexionaron esta vez nosotros. No, se detengan hasta que su mundo arda hasta sus cimientos, y así comience la guerra final por la humanidad. La supervivencia comenzó cuando la tormenta de la guerra llegó más rápido de lo que nadie había predicho. Semanas después, la flota apocalíptica de los dominios se dirigió hacia el sistema Saúl. La inmensidad de sus números estaba más allá de todo lo que la humanidad había enfrentado antes. 3.000 buques de guerra, plataformas de asedio capaz de convertir planetas en páramos fundidos, enjambres de cazadores asesinos, diseñado para buscar y eliminar a los supervivientes. Contra ellos se alzaba la Tierra. La última línea de defensa de la Armada Unida Terran, maltratada pero intacta, se reunió. En el borde del sistema,
Cada buque de guerra restante, cada estación montada, todos los cañones de los satélites defensivos estaban dirigidos hacia la tormenta que se aproximaba. Incluso los cargueros civiles habían sido equipados con armas improvisadas que la gente de la Tierra no manejaba. Rogaron por misericordia, pero se mantuvieron firmes. La batalla de Saúl fue diferente a todo lo que la galaxia había presenciado antes. El dominio llegó con una fuerza abrumadora, pero la flota Terran luchó como demonios. Las naves de guerra humanas eran superadas en número, y flotas controladas, por IA, superadas en armamento. Ejecutaron maniobras audaces que desafiaron toda lógica. Los drones llenaron el vacío y se estrellaron contra las naves del dominio con aterradoras. Las plataformas orbitales de precisión lanzaron fuego nuclear sobre el enemigo que se aproximaba. Y cuando el dominio rompió la línea de defensa de Marte, la humanidad desplegó su último arma, el protocolo Thanatos experimental. Materia oscura, las ojivas prohibidas por la ley interestelar, fueron detonadas en el corazón de la flota enemiga. La realidad misma parecía desgarrarse mientras las distorsiones gravitacionales destrozaron cientos de buques de guerra, pero incluso eso no fue suficiente. El dominio avanzó y destrozó la primera línea de defensa de la Tierra. Pasaron Marte, alcanzaron la órbita de la Tierra, y luego la humanidad hizo lo que siempre lo hizo mejor. Se adaptó usando tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques desesperados. Las últimas resistencias de las fuerzas humanas continuaron luchando incluso cuando las estaciones orbitales cayeron, incluso cuando los muelles espaciales se convirtieron en escombros. La humanidad se negó a rendirse. Un último acto de desafío. El almirante Elias Vance lideró un ataque suicida contra el presagio de la extinción. La nave insignia del primarca del dominio en persona con su último aliento. Vance detonó el reactor, el indomable llevándose consigo al líder Arak. La flota del dominio, sin líder y sangrando, dudó, y la humanidad aprovechó el momento punto de búnkeres ocultos en la Tierra, de los últimos buques de guerra supervivientes, de las profundidades del cinturón de asteroides. La humanidad contraatacó con todo lo que le quedaba. Una vez que el invencible ARX se rompió y cuando los restos de su flota huyeron de la humanidad, no los persiguieron, simplemente observaron mientras el dominio, el otrora grande, los conquistadores de la galaxia huyeron de las especies que habían intentado destruir durante años. Más tarde, las cicatrices de la guerra aún permanecían. La Tierra había sido golpeada pero resistió. El dominio, que alguna vez fue la mayor potencia de la galaxia, nunca se recuperó de su derrota ante otras civilizaciones alienígenas. Una vez demasiado temerosos de desafiarlos, se alzaron en rebelión el imperio que los había aterrorizado. Las estrellas comenzaron a desmoronarse durante siglos. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que también cambió el destino de la galaxia para siempre. Y así, cuando las generaciones futuras miraron las estrellas y no vieron oscuridad, vieron un futuro que habían ganado con sangre y fuego, porque cuando el universo vino a borrarlos, cuando el Dominion creía que la Tierra se mantendría sola, cuando toda esperanza parecía desaparecer, la armada más poderosa de la Tierra perdida llegó,